Poder Club. Si bien aquí en nuestro país el tema de las leyes está quizás avalada o se promulga a través justamente de los legisladores, se ha acercado gente de los distintos ministerios, de seguridad, quizás como para tratar de contactarse con ustedes para que le cuenten las experiencias, para saber qué se puede imitar y después, bueno, sí, tratar de elevar algún proyecto. Y bueno, es muy reciente que todavía recién estoy llegadita, como que todavía no había esas posibilidades. Sí, por supuesto, se van a tratar de establecer los contactos y las conexiones, sobre todo a partir de la Fiscalía Regional, que es la que va a captar y capitalizar todos estos saberes y estos aprendizajes, ¿no? Porque es una experiencia única en la Argentina. En el caso mío fui la única perteneciente a un ministerio público de la acusación que pudo ingresar a la Escuela de Magistrados. Lo cual es un gran honor, pero también que no se debe perder, ¿no? Esto dependerá también de cuestiones de interés y cuestiones, por supuesto, uno siempre está abierto, ¿no? A poder ofrecer lo que uno pudo modestamente adquirir en saberes. De todas formas, yo creo que se va a mejorar en las prácticas, porque, por ejemplo, cómo la policía realiza los legajos, cómo realiza las investigaciones, en dónde apuntan, el tema de audiencias, es decir, en todos los campos en los cuales uno puede intervenir, ¿no? También, por ejemplo, en cuestiones de áreas civiles, cómo se maneja derecho del consumo, derecho de daños, qué criterios se tiene para dictar una sentencia, cómo se analiza la prueba que se da en un plenario y en un juicio, y son cosas que me parece que a todos nos interesan, ¿no? Y yendo a lo más cotidiano, ¿qué aprendió usted a partir de la implementación del nuevo Código Procesal Penal acá en la provincia de Santa Fe? A través de los casos, ¿ha aprendido algo nuevo? ¿Le han servido experiencias? Siempre, muchísimo. Incluso uno siempre se queda con el sinsabor de poder haberlo hecho mejor, ¿no? Es decir, cuando uno recién empieza, tengamos en cuenta que este proceso es un proceso no solamente judicial, no es un cambio solamente en la legislación, es un proceso histórico. Y de las personas que venimos de trayectos de haber estado en el estudio de la historia, tiene que ver cómo se definen los procesos, ¿no? Esto es un proceso que va a llevar su tiempo y donde realmente es todo mejora, continuamente ir puliendo a partir de los errores, donde el error no es algo nefasto, el error sirve para mejorar la calidad, pero hay que ser consciente de que uno dice, esto lo podría hacer mejor. Para la próxima, esto es algo que nos pasa a todos, ¿no? De todas maneras tuvimos un desafío enorme, porque era algo muy nuevo y había que afrontarlo. Y realmente desde la Fiscalía, todos los operadores jurídicos que ahí trabajamos, hicimos un esfuerzo denodado para poder satisfacer, cosa que no es fácil, porque hay que tener en cuenta que desde la gestión de un director de escuela hasta la gestión que hace un operador jurídico, como en nuestro caso, siempre estamos expuestos a lo que hay una socióloga que es Derrida, que decía esto de los opuestos binarios, ¿no? El blanco y el negro, lo bueno y el malo, lo malo. Entonces, un poco como que siempre estamos expuestos a no conformar a todo el mundo, ¿no? Siempre que como nos que pasa también desde nuestro lugar. Por eso digo, cada uno desde su lugar de trabajo, de su inserción en lo social, siempre está expuesto a que se lo vea como bueno lo que hizo o malo, ¿no? Pero esto es parte de la vida y parte del sistema también. Entonces, la voy trayendo un poquito más acá. Hablamos de lo global, hablamos de lo cotidiano, ahora hablamos de lo personal. ¿Hay algún hecho de los cuales quizás el fallo judicial no haya sido a favor justamente de la Fiscalía, a favor de algún caso que le haya tocado atender, que usted por allí hubiese preferido que sea de otra manera, cambiarlo desde algún otro punto de vista, o que le ha quedado el saber, ¿sí?, que usted tenía la razón, que su persona su defendido tenía la razón y que finalmente la justicia no falló a su favor? Bueno, en realidad hay algunos ajustes que hacer en cuanto a esto, y es lo primero, que los fiscales representan teóricamente a la voz de la sociedad y de las víctimas, ¿no es cierto? Y también a veces el imputado está dentro de esa sociedad y a veces hay que representarlo, digamos, tratando de hacer la aplicación de la ley. Cada uno desde su lugar, tanto el defensor como el juez, como el fiscal, o sea, el Ministerio Público de la acusación, no es tanto el criterio de justicia, sino la aplicación de la ley. Y a veces, en este expedirse acorde a la ley, como lo hacen en este caso los magistrados y los jueces, a lo mejor deja un sinsabor, pero lo que ellos hicieron es hacer la mejor interpretación y la mejor aplicación de la ley. Entonces, y si bien quizás esto no conforma, lo importante es que el proceso haya sido sano. Es decir,
que haya sido un proceso justo, que haya sido una prueba correctamente admitida, que haya sido con todas las garantías que deben tener un proceso judicial. Entonces es como que volvemos a lo mismo. Posiblemente no se trata de una cuestión de conformidad, sino de tener la certeza de que se aplicó la ley. Le pregunto porque a mí puntualmente en este proceso que hicimos todos juntos me quedó puntualmente marcado un hecho, que fue el de Elisa. Ajá. Sí, bueno, no está definido todavía. Bueno, digamos pero que todavía sí recuerdo no ha ido a juicio, es más, se está trabajando sobre el caso. Digamos que todos los casos que entraron en la Fiscalía fueron casos dolorosos y que conmovieron a la sociedad. Que no hay un caso que sea más importante o menos importante, porque se traduce en que se vulnera de algún modo a una persona, a una víctima, a un conjunto, y que esto genera, digamos, cierto dolor social. El caso de Elisa fue un caso, el primero, por otra parte, casi inaugural del sistema. La primera audiencia pública. La primera audiencia pública, donde evidentemente se ventiló una cuestión que está siendo abordada a nivel mundial, el tema de violencias de género, el tema de la violencia específica contra la mujer. Y es un caso no solamente anecdótico, sino paradójico, pero que todavía no está resuelto, porque esto es lo que también es importante que el ciudadano entienda, que esa audiencia fue la primera audiencia que abre un proceso, pero que todavía no se ha definido la última. Entonces tenemos que ver todavía todo ese proceso que a veces tarda su tiempo porque hay que conseguir cuestiones de evidencia. Sí, lo que no se logró en su momento fue la preventiva. Bueno, no se logró la prisión preventiva, pero a ver, esto no fue algo descabellado en cuanto al criterio que en esos momentos sentó el magistrado que estaba a cargo, porque era un criterio que más o menos se viene sosteniendo en la mayoría de la práctica judicial del país. Es decir, es muy difícil obtener una prisión preventiva con tan pocos elementos. Hay que ser muy riguroso para cumplir con los requisitos que establece el Código de Procedimiento para el dictado de una prisión preventiva. Pero sí, por ejemplo, se ha conseguido en otras instancias, ¿no es cierto?, y en otros casos. Entonces, en ese caso puntual no teníamos los elementos suficientes y el juez se allanó a la falta de esos elementos y se expidió. Ahora bien, esto no significa que no vaya a ser un proceso cerrado con una condena. Todavía no sabemos, porque hay que seguir trabajando, que ya falta poquito, ¿no? Ya está casi a empezar a tomar color. Pero todavía es muy reciente poder decir y esto también es importante, que no se obtenga una prisión preventiva no significa que esa persona quede libre, sino que va a cursar ese proceso en libertad. Y ahora van a empezar a salir las condenas. De hecho, ya hubo, digamos, lo que pasa que va lento y no se ve, pero hay que tener creencia. Yo creo que los sistemas en general en el mundo entero se basan no solamente por una buena o mala ley, sino por cómo cree el ciudadano y qué fe le tiene a la institución. Y en este caso todos los operadores jurídicos, cada uno desde su lugar, tratan de aplicar el derecho y la ley en el mejor marco social posible. Entonces es muy reciente poder decir, pero es obvio que se ha trabajado muy bien, es decir, se le ha custodiado a la víctima como correspondía, se ha implementado las tutelas y las garantías en el proceso. Entonces desde ese lugar podemos estar conformes y esperar ahora que la justicia se expida respecto de cómo se resuelve. Doctora, sin lugar a dudas hay muchísimo de qué hablar. Lamentablemente el tiempo es el que, exactamente, y quién manda, sobre todo en noticieros en vivo. Particularmente o principalmente agradecerle, no solamente de mi persona, sino también en la voz de todos los periodistas que hacemos tema de información policial y demás, porque la verdad que siempre estuvo abierta al diálogo. Gracias. Estuvo abierta a brindarnos información sin entrometernos justamente en cómo se tenían que llevar las distintas causas, los distintos hechos, simplemente tratando de informarlo, porque creo que la sociedad tiene necesidad de saber qué es lo que pasa. Y usted fue una de las personas que con nosotros, como decíamos, transcurrió este camino al nuevo Código Procesal Penal, así que agradecerle sinceramente de corazón y desearle el mejor de los éxitos en Muchísimas gracias y por supuesto agradecer no solamente a ustedes, sino en conjunto a toda la ciudadanía de esta ciudad, que realmente fue maravillosa, hice grandes amigos, uno siempre deja afectos, pero bueno, la carrera realmente judicial es siempre así, ¿no? Que uno sabe dónde empieza, pero no dónde culmina. Así que yo, agradecer y sobre todo las muestras de afectos y de tolerancia para los que estuvieron quizás no tan
conformes, pero bueno, uno siempre pone el corazón en las cosas que hace y bueno, uno intentó hacer lo que más pudo. Muchísimas gracias. Sin adelantar demasiado, esperamos en realidad la invitación para la presentación del libro en conjunto. Bueno, muy bien. La palabra Muchísimas entonces gracias. de Sonia Bustos, fiscal, hasta dentro de horas aquí en nuestra ciudad de San Cristóbal, y le deseamos, como decíamos recién, la mayor de las suertes.